Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo en la Biblia, sí, la persona del Espíritu Santo. Quizá uno dice del Espíritu Santo, así mismo. El Espíritu Santo es el gran desconocido de muchos en la iglesia. Una gran cantidad de personas desconocen ni al Espíritu Santo ni lo que hace, y sobre todo lo que podemos esperar de él. Comenzando porque el Espíritu Santo no es una cosa. Muchas veces lo hemos tratado como cosa, porque hay imágenes en la Biblia donde aparece el Espíritu Santo como una paloma, el Espíritu Santo como un surtidor de agua, el Espíritu Santo como un óleo que cae sobre la frente, el Espíritu Santo como un viento recio, el Espíritu Santo como un fuego, el Espíritu Santo como luz. Y todas esas son cosas que harían pensar, pero el Espíritu Santo es una cosa, pero no. El Espíritu Santo, y el gran descubrimiento que tenemos que hacer, el Espíritu Santo es una persona. Y por tanto tenemos que aprender a relacionarnos mejor con él. Jesús tuvo una gran relación con el Espíritu Santo mientras estuvo en vida aquí. Antes, desde siempre. Pero aquí, cuando se hace hombre, cuando se encarna, él tiene una gran relación con el Espíritu Santo. Primera cosa que hace el Espíritu Santo es santificar. De hecho, no solamente santificarlo, él nació santo. Él nació en santidad. El Salmo 2, versículo 7, es un salmo mesiánico que habla de tú eres mi hijo hoy, yo te he engendrado. Y entonces ese Espíritu fue el que engendró el vientre de María, y por obra y gracia del Espíritu Santo, Jesús tiene nacimiento. Él nació del Espíritu, nació por esa obra. Pero el Espíritu Santo después creció, hizo otra obra más, y fue la de ungirlo, llenarlo de poder. Desde ese momento en que fue bautizado, ¿se acuerdan? Que fue bautizado en el Jordán, y Juan Bautista vio como en forma de paloma que descendía sobre él ese Espíritu Santo que lo llenaba de una fuerza enorme. Lo llenó de una fuerza y capacidad para enfrentar la tentación. Desde que fue bautizado, salió y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado. Y allí venció con la fuerza del Espíritu Santo todo tipo de adversidad que tenía. Y a lo largo de todo su ministerio también, todo lo que hizo, lo hizo por obra del Espíritu Santo. Dice Hechos 10:38, cuando Pedro está predicando en la casa de Cornelio, está diciendo cómo Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, porque el Espíritu Santo estaba con él. O sea que él multiplicó panes, caminó sobre las aguas, convirtió el agua en vino, sanó enfermos, liberó endemoniados, y todo lo que hizo, lo hizo porque el Espíritu Santo estaba en él y lo había llenado de poder. Pero el Espíritu Santo hizo otra obra importantísima en él, y fue, si se acuerdan, en el día de Pentecostés, si abrimos el capítulo 2, del versículo 32 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, se acercan hombres de toda raza y de todo origen, se acercan preguntando, y Pedro se levantó, y el primer discurso que hizo, él explicó lo que había pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanto Espíritu? ¿Por qué están llenos del Espíritu? Y él respondió, Hechos 2:32, a este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual somos todos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Y uno dice, pero él no tenía Espíritu Santo, sí, pero recibió una nueva relación con el Espíritu, que es la de glorificarlo. El Espíritu Santo lo levantó, lo sentó a la diestra del Padre. Y si él vino por obra del Espíritu y hizo las cosas, todas las que hizo, las hizo porque el Espíritu Santo estaba con él, el Espíritu Santo lo levantó y lo sentó a la diestra de Dios. Esa relación tiene que ocurrir en nosotros. De hecho, los profetas veían que sin el Espíritu no había ningún tipo de vida. Por eso es bonito el pasaje de Ezequiel cuando promete el Espíritu Santo. Él dice en el capítulo 36, versículo 24, les tomaré de entre las naciones, les recogeré, les rociaré con un agua pura y quedarán purificados de sus impurezas. Y les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que se conduzcan según mis mandamientos. Fíjense, aquí la promesa es que si recibimos ese espíritu de Dios, íbamos a poder tener la fuerza para caminar conforme a lo que Él nos pide. Por eso es importante entender esa relación para poder vivir la vida cristiana con más intensidad.
Primero, el Señor nos quiere santificar, pero nosotros no nacimos santos. Por lo tanto, nosotros tenemos que nacer de nuevo, lo que se llama nacer del agua y del Espíritu. Cuando somos bautizados y nacemos a una nueva vida por esa obra del Espíritu Santo que viene a nosotros. Pero el Espíritu también nos quiere ungir, nos quiere llenar de poder. En Ezequiel ya lo anunciaba: derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Iba a haber un espíritu, un derramamiento del Espíritu, lo que ocurrió en Pentecostés. Pero también hay un pasaje muy hermoso que nos habla de la obra del Espíritu Santo que hará en nosotros como la hizo en el Señor. Está en el capítulo 8 de Romanos, versículo 11. Escuchemos bien. Dice así: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, también aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos le dará vida a sus cuerpos mortales por medio de ese Espíritu que habita en ustedes. Fíjense, aquí nos ratifica que quien levantó a Jesús de entre los muertos es nada más y nada menos que el Espíritu. Y dice que si ese Espíritu habita en nosotros, nosotros también, por obra de ese Espíritu, nosotros seremos levantados. Por eso, yo entiendo, es necesaria una relación con el Espíritu. Con esto uno dice, hay que llevarse bien con el Espíritu. Pero te voy a hacer una pregunta: ¿cómo está tu relación con el Espíritu? ¿Cómo está tu relación? Y tú te preguntarás, ¿qué significa esto? Pues lo que yo digo que es el gran desconocido para muchos. Seguramente en tus oraciones tú te diriges al Padre muchas veces. Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, Padre celestial. Seguramente a Jesús, al Hijo, también le dirigen muchas veces la oración. Señor Jesús, te alabo, te bendigo, te adoro en el Santísimo Sacramento. Sí, Señor Jesús, sí, sí. Pero ahora la gran pregunta es, ¿y tú le hablas al Espíritu Santo? La mayoría de la gente me dice, yo ni sabía que se podía hablar al Espíritu Santo. Y es una pena, porque se empobrece la relación con esa persona de la Trinidad que enriquece tanto nuestra vida cristiana. Sobre todo en Cuaresma ahora. Acuérdense que celebramos en la Cuaresma los 40 días que Jesús estuvo en el desierto. Y cuando Jesús estuvo en el desierto fue movido por el Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos lleva al camino, aunque haya dificultades, pero nos da la fuerza. Es nuestra fortaleza el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos permite atravesar este tiempo de coronavirus con toda la entereza y la fortaleza que necesitamos. Si tú necesitas en este tiempo de zozobra fuerza, invoca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da capacidad incluso para ayudar a otros. Esa fuerza de saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece con el Espíritu. La crisis nos hace ver lo frágiles que somos. En esta crisis nosotros vemos qué frágiles somos, ¿verdad? Pero así como somos frágiles, entonces es cuando más necesitamos que el Espíritu Santo venga en nuestra debilidad y nos fortalezca y nos llene de esa fuerza. El Espíritu Santo, mis hermanos, es la prueba de que Dios nos ama. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Bueno, Él dice en el capítulo 5, Pablo nos dice a nosotros que en eso se muestra el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al Espíritu Santo aun cuando éramos pecadores. En eso se manifiesta el amor de Dios. ¿Por qué? Porque amar o bendecir a alguien que es bueno, uno lo entiende, pero uno entender que cuando uno es malo, lo que Dios envía es el Espíritu para que se purifique, para que se limpie, para que salga del pecado, es una bendición y es la prueba de que Dios ciertamente nos ama. Y por esto, mis hermanos, hoy tenemos que entender que al pecado del ser humano, Dios respondió con misericordia. Dice el Papa Francisco, la misericordia es la fuerza que nos permite salir del pecado. Y la misericordia de Dios se derramó en los hombres a través del Espíritu Santo. Necesario recibir ese Espíritu. Invoca y háblale. Si tú nunca le has hablado, háblale. Hay mucha gente que incluso, personas que con mucha prepotencia, tú tienes el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo y tú tienes el Espíritu Santo, con una fuerza que hay que tener mucho cuidado también y humildad en cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no es cuestión de que tú tengas el Espíritu Santo, es cuestión de que el Espíritu Santo te tenga a ti.
Tenemos que dejarnos conducir por ese espíritu. El espíritu no es alguien que tenemos agarrado y lo llevamos nosotros con triunfalismo, con la certeza de que Dios está conmigo y yo soy el que manejo a Dios. No. El espíritu nos lleva a veces, como por ejemplo en este tiempo de cuaresma especial, porque este tiempo de coronavirus es una cuaresma involuntaria, especial, rara, pero el espíritu está con nosotros. Y lo importante es cada día amarlo más, hablarle a ese espíritu. Si tú nunca le has hablado, después de esta reflexión, cierra los ojos y dile: ven Espíritu Santo, renueva mi vida. Si necesitas fuerza, dame fuerza. Si tú no tienes luz, no tienes entendimiento, dame luz para entender esto. Y así, todo cuanto necesites, tienes que saber que el Espíritu Santo será derramado y vendrá de una manera particular a entrar en una relación contigo. Es importante entender esto, porque si no, de otra manera, entonces nosotros no hacemos nada si el Espíritu Santo no lo entendemos en toda su riqueza, en todo lo que Él es. El Espíritu Santo lo hemos descuidado muchas veces. Hay que reconocer. ¿Cómo dice el credo? ¿Se acuerdan? En el Espíritu Santo. Dice: creo en el Espíritu Santo. Oye, Señor y dador de vida. Oye, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y nosotros, el Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo a veces de lado. Y el credo es una verdadera fe plena, es cuando así como al Padre lo adoro y así como al Hijo lo adoro, al Espíritu Santo también lo adoro, recibe una misma adoración y gloria. Por eso cuando digo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque le doy gloria al Espíritu Santo como se la doy al Padre y se la doy al Hijo. Los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo, creen que es la fuerza de Dios. Los mormones tienen su teoría, pero Dios se quiso revelar en 3 personas. Ya en la última cena, desde el capítulo 14 dice 4 veces Jesús nos habla del Espíritu Santo. Nos habla de esa capacidad de decir: cuando yo me vaya, Él vendrá. Otro paráclito. Yo soy paráclito, pero me voy y vendrá el otro. Y uno dice: bueno, pero son como una especie de relevo. Jesús estará con nosotros siempre, pero nos envía su Espíritu. Y el mismo Pablo nos dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcan. Se puede entristecer el Espíritu Santo. Se le podría hasta ofender. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no va a tener perdón, dice el Señor. Entonces, por esto, el bautismo que manda el Señor dice que se haga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa ni es una fuerza de Dios, sino que es Dios mismo en persona, con 3 nombres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así lo quiso, así lo reveló, y esta es la revelación definitiva, que el Espíritu Santo estaría presente entre nosotros. Y en la Biblia también está, está presente desde el inicio. Desde Génesis 1:2 ya dice que el Espíritu revoloteaba sobre las aguas. Hasta el último versículo, Apocalipsis 22:17, que dice que el Espíritu dice: ven a la iglesia, y la iglesia dice: ven. El Espíritu y la novia se dicen: ven. Está hablando de que las bodas del Cordero de Jesucristo con su iglesia se realizarán por esa atracción que el Espíritu Santo va a suscitar, tanto en Jesús como en la misma iglesia. Qué cosa más bella entender eso así. Y otra cosa bella es que María, de la que hablábamos hace 2 días, María es la llena del Espíritu. María acoge el don que Dios le quiere dar y se llena del Espíritu. Se llena del Espíritu, y esa obra del Espíritu genera y engendra a Jesús, no creado, sí engendrado, de la misma naturaleza que el Padre, engendrado en el vientre del Señor. Por eso, y María va a saludar a Isabel y dice que la criatura que estaba en el vientre brinca de alegría, llena del Espíritu, lleno todo del Espíritu. Y además, en el día tan importante de la revelación del Espíritu, que es el día de Pentecostés, que está en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, allí dice, en el capítulo 1, versículo 14, que estaban reunidos todos, y dice que estaban, en el 14, perseverando en la oración, en un mismo espíritu, los apóstoles, las mujeres y la madre de Jesús. Fíjense, ahí estaba la madre de Jesús. Y mientras estaban reunidos, se derrama el Espíritu Santo y se llena la iglesia de fortaleza. Esa es la fuerza del Espíritu.
y esa fuerza del Espíritu que tiene la iglesia y que tiene el cristiano. Por eso el día de Pentecostés es el día que nace la iglesia, que la iglesia inicia su camino. Y es importante que la iglesia permanezca en la medida en que cada uno de sus miembros, es decir, usted y yo, seamos abiertos al Espíritu para que el Espíritu se manifieste en toda su fortaleza. También es importante experimentar, hacer una experiencia de un Pentecostés personal. Yo lo experimenté, yo no me olvido de ese día. Fue 8 de octubre de 1978. Ese día yo pedí el Espíritu Santo a Dios y me lo dio. Ese día renovó mi fuerza, renovó mi entendimiento y renovó mi vida cristiana. Después también yo experimenté la obra del Espíritu curando. Yo estuve gravemente enfermo. En otra ocasión lo puedo contar, pero estuve con una enfermedad mortal y en ese año vinieron un grupo de la Renovación Carismática Católica, oraron por mí invocando al Espíritu Santo y el Señor me curó. De ahí para siempre, hace ya más de 40 años de eso. Y también después yo experimenté la obra de Jesús obrando en la vida mía, ayudando a los demás. Qué bella experiencia. Sobre todo, otra cosa importante que hace el Espíritu Santo, una de las obras más importantes, es la unión. El Espíritu Santo es el que unifica a todos y nos hace estar todos en lo que se llama en un mismo espíritu. Por eso la unidad es la obra principal del Espíritu Santo. Y ese es el misterio de la iglesia. Personas que piensan diferente, hasta medio peleados entre sí en sus posturas, pero todos unidos misteriosamente bajo la acción del Espíritu en un mismo espíritu. Pues vemos nosotros que en las sectas o en las diferentes religiones, vemos nosotros que se multiplican, que salen sectas y qué sé yo cuántas iglesias. Cada persona inventa una iglesia nueva que dice una cosa diferente. Entonces por esto aquí viene un problema serio, que es cómo el Espíritu Santo puede decir cosas tan diferentes. ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar contra el Espíritu? ¿Cómo puede esa obra ser del Espíritu? ¿Cómo puede alguien decir, voy contra la iglesia, echo fuera la iglesia y yo hago mi propia iglesia? Entonces hay 2 iglesias, hay 20 iglesias, hay 6.000 iglesias, y de repente decir que eso puede hacer obra del Espíritu. Después se busca justificar de una manera u otra. Pero el Espíritu, si hay algo que hace, es que une los corazones. Y yo estoy deseando de verdad que un día sueño con que esa obra se realice entre todos los cristianos. Porque, como dije yo acerca de algunas cosas de hace 2 días, dije que a veces los hermanos que se han separado de la iglesia son los que más rechazan, odian, echan por tierra lo que piensa la iglesia católica, cosas que no hacen ni la iglesia, ni las otras religiones, ni nada ni siquiera. Personas con gran respeto, vemos nosotros que son respetuosas, pero definitivamente el Señor quiere que nosotros un día vivamos en esa unidad, esa obra del Espíritu. Ese día será cuando nos convirtamos todos, cuando dejemos de un lado las divisiones, las posiciones personales y todos seamos capaces de invocar a ese mismo Espíritu, ese Espíritu que en las bodas del Cordero estaba presente y espero que esté presente como cuando cada uno de nosotros nos toque a nosotros partir de este mundo, que ese Espíritu venga, nos levante y nos permita participar y revestir de gloria y participar de la gloria y nos siente junto a Cristo para poder reinar con Él. El Espíritu Santo está presente en la iglesia en este tiempo, desde la Cuaresma, cuando el Señor invita a Jesús a entrar al desierto, que es cuando da inicio la Cuaresma, hasta el día de Pentecostés, cuando finalmente la iglesia se reviste de ese poder y de esa alegría, de ese gozo, de esa paz y de ese amor que estamos llamados todos a tener. Tú tienes el Espíritu, demuéstralo. No hace falta decir yo tengo el Espíritu. Están los frutos y por sus frutos les conoceréis. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Fácil: paz, alegría, gozo, unidad, dominio de sí, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las cosas que muestran que uno tiene el Espíritu de Dios. Por eso pidamos al Señor que ese Espíritu venga a nuestras vidas y nos ayude a ser cristianos que conformen un solo cuerpo. Si Cristo no ha llegado a todos los corazones, es por la división que hay en nosotros.
Que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, renueve totalmente cada uno de nuestros corazones y nos haga en un mismo espíritu alabar al Señor y vivir la vida cristiana en plenitud. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. Te invocamos. Ven, Espíritu Santo, renueva nuestra fuerza de fe y ayúdanos a experimentar tu asistencia en nuestra vida, sobre todo en este tiempo tan difícil de esta epidemia, para que sintamos tu fuerza. Ven, Espíritu Santo, te amamos y en tu nombre, Señor, nosotros enfrentamos esta situación con la paz, la alegría y el gozo y la esperanza. Amén. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.